Imagínese allí, de pie en medio de los restos esqueléticos de lo que alguna vez fue una bulliciosa metrópolis. Corría el año 1942 y la ciudad era Stalingrado. El invierno había descendido como un depredador. Su garra helada se apretaba alrededor de cada edificio bombardeado, cada calle llena de cráteres. El viento, un fantasma implacable, aullaba a través de las ventanas rotas, llevando consigo el mordaz aguijón del hielo y el acre olor a pólvora que nunca se disipaba por completo. Bajo sus pies, la nieve no es de un blanco inmaculado, sino un sombrío lienzo teñido de ceniza, sembrado de los escombros de una civilización hecha pedazos. Barras de refuerzo retorcidas, madera astillada y los ecos escalofriantes de vidas extinguidas. Esto no es solo un campo de batalla, es un infierno helado y pulverizado, un monumento a la resistencia humana y al sufrimiento inimaginable. Cada respiración es una lucha contra las temperaturas bajo cero, cada paso una apuesta sobre escombros inestables. La muerte no es un concepto abstracto aquí, es una compañera constante, acechando en las sombras de cada muro derrumbado, susurrando en el viento gélido. El aire mismo se siente pesado, denso con la desesperación de 1.000.000 de almas, pero cargado con la voluntad desesperada e inquebrantable de sobrevivir. Esto fue la guerra urbana despojada a su núcleo más brutal e íntimo. No amplias maniobras de tanques a través de campos abiertos, sino una lucha agotadora y claustrofóbica por meras pulgadas de territorio. Cada edificio, cada piso, cada habitación se convirtió en su propia fortaleza, su propia zona de matanza. El costo de ganar incluso una sola manzana fue astronómico, pagado con sangre y carne congelada. Los comandantes arrojaron hombres al matadero, sabiendo que cada avance significaba sacrificar docenas, a veces cientos, para desalojar a un enemigo atrincherado en posiciones forjadas a partir de las ruinas de la ciudad. El enemigo, particularmente sus dotaciones de ametralladoras, era dueño de este macabro baile, convirtiendo las calles laberínticas en un sendero mortal. Estos artilleros del eje, escondidos en lo profundo de los cascarones de hormigón y los esqueletos de acero de Stalingrado, eran un azote invisible. Sus posiciones eran a menudo inexpugnables, sus campos de tiro se superponían, creando zonas de muerte que se tragaban pelotones enteros. Los asaltos convencionales, las cargas frontales, incluso las maniobras de flanqueo, resultaron suicidas contra estos nidos bien fortificados. Las fuerzas soviéticas, a pesar de su feroz determinación, estaban siendo desangradas, su moral desgastada por un enemigo que rara vez podían ver, solo sentir el impacto devastador. Era una guerra de desgaste, una prueba de voluntades, donde cada vida perdida se sentía como una derrota aplastante. La frustración aumentaba con cada intento fallido, cada informe de bajas. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que parece fundirse en los mismos escombros que habita? ¿Cómo se silencia el incesante traqueteo de las ametralladoras que aparecen de la nada solo para desaparecer en las sombras una vez más? La ciudad misma se había convertido en su aliada, un camuflaje perfecto, un laberinto mortal. La esperanza comenzó a menguar a medida que los días se convertían en semanas, marcados solo por el creciente número de cadáveres y el frío implacable. Pero en el crisol de la desesperación absoluta, en medio de las ruinas de la esperanza, a veces las ideas más no convencionales, incluso francamente insanas, echan raíces. Fue aquí, en este paisaje congelado y empapado de sangre, donde surgiría un concepto tan descabellado, tan absolutamente divorciado de la doctrina militar convencional. Una idea de loco, la llamaron algunos, una que desafiaba toda lógica, todo entrenamiento, todo sentido común. Sin embargo, esta noción improbable prometía una victoria imposible contra obstáculos abrumadores, una forma de usar las propias tácticas del enemigo en su contra, de destrozar su invencibilidad percibida. Fue una innovación nacida no de una gran estrategia, sino de la necesidad cruda y visceral de sobrevivir. ¿De dónde emerge el verdadero genio cuando toda esperanza parece perdida? ¿Está en los cálculos cuidadosos de los estrategas o en el pensamiento desesperado y no convencional de un individuo llevado al límite absoluto? ¿Qué clase de mente, en medio del caos,
y la desesperación de Stalingrado, podría concebir una solución tan sencilla, pero tan devastadoramente efectiva, que cambiaría el rumbo de la batalla y salvaría incontables vidas? Prepárese para descubrir la historia de un francotirador solitario, un observador silencioso, cuya visión radical transformó chatarra en una sinfonía mortal, silenciando los cañones del enemigo y cambiando el curso en uno de los asedios más brutales de la historia. Esta es la historia de Vasily Volkov, un hombre forjado no en las grandes academias de estrategia militar, sino en el implacable desierto de las estepas rusas. Mientras otros solo veían las defensas brutales e impenetrables de los artilleros del Eje, Volkov veía algo completamente diferente. Veía la ciudad de Stalingrado no como un cementerio, sino como un vasto y complejo coto de caza, y su presa eran los tiradores invisibles y mortales que la controlaban. El desafío táctico que enfrentaban las fuerzas soviéticas era nada menos que una pesadilla. Las dotaciones de ametralladoras del Eje, particularmente las que empuñaban las temidas MG-34 y MG-42, eran maestras del combate urbano. Habían transformado los restos destrozados de Stalingrado en una red de zonas de muerte interconectadas. Escondidos en lo profundo de los esqueletos de hormigón de los edificios bombardeados, en sótanos reforzados o en los pisos superiores de lo que alguna vez fueron bloques de apartamentos, estos artilleros eran prácticamente invisibles. Sus posiciones a menudo estaban cuidadosamente camufladas, con estrechas troneras que ofrecían el espacio justo para desatar un torrente de fuego, para luego desaparecer nuevamente. Cualquier intento de asalto convencional, una carga frontal a través de una calle llena de escombros, o incluso una maniobra de flanqueo a través de las ruinas, era recibido con una lluvia devastadora de balas que destrozaba a los pelotones que avanzaban en segundos. Los campos de tiro del enemigo se superponían, creando un fuego cruzado mortal que hacía de cada centímetro de progreso una apuesta suicida. Las tácticas tradicionales de francotirador, perfeccionadas en campos de batalla abiertos, resultaron lamentablemente inadecuadas aquí. Un francotirador confía en un tiro claro, un momento de exposición, un patrón predecible, pero estos artilleros del Eje no ofrecían nada de eso. Estaban bien atrincherados, protegidos por capas de escombros y hormigón reforzado. Disparaban en ráfagas cortas y brutales, a menudo desde ángulos inesperados. Luego se retiraban a sus nidos fortificados, dejando a los soldados soviéticos desconcertados y expuestos. La frustración entre las filas soviéticas era palpable. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no se puede ver? ¿Cómo se silencia una ametralladora que aparece de la nada, derriba a tus camaradas y luego se desvanece sin dejar rastro? Cada baja se sentía como un golpe en el estómago, un recordatorio claro de su impotencia contra este enemigo invisible e implacable. El costo psicológico era inmenso. El traqueteo constante de las ametralladoras invisibles, las ráfagas repentinas y aterradoras de fuego que desgarraban el aire, los gritos agonizantes de los camaradas caídos, todo contribuía a una atmósfera de pavor generalizado. Los soldados vivían en un estado de hipervigilancia, sabiendo que la muerte podía llegar en cualquier momento, desde cualquier dirección, sin previo aviso. Era una guerra librada contra fantasmas, contra un enemigo cuya presencia se sentía más de lo que se veía, cuyo impacto era devastadoramente real. La moral comenzó a erosionarse bajo la presión implacable de estas amenazas invisibles, fomentando una sensación de futilidad que amenazaba con doblegar incluso a los veteranos más endurecidos. Fue en este crisol de desesperación que emergió Vasily Volkov. No era una figura imponente, ni un líder bullicioso. En cambio, era un hombre de intensidad tranquila, sus ojos constantemente escaneando, analizando, absorbiendo cada detalle de su entorno. Antes de la guerra, Volkov había sido cazador de las vastas y silenciosas estepas, un mundo alejado del infierno urbano de Stalingrado. Su vida había sido de paciencia, observación y una comprensión íntima del terreno y los hábitos de su presa. Sabía cómo mezclarse con el paisaje, cómo leer las señales sutiles de la presencia de un animal, cómo anticipar sus movimientos.
Estas no eran las habilidades que se enseñaban en las academias militares, pero eran precisamente las habilidades que resultarían invaluables en las ruinas de Stalingrado. Volkov era un forastero. Su mente trabajaba en una frecuencia diferente a la de quienes lo rodeaban. Mientras otros se enfocaban en la fuerza bruta, en el siguiente asalto, en simplemente sobrevivir la próxima hora, Volkov estaba constantemente procesando, adaptando e improvisando. Veía patrones donde otros solo veían caos. Notó la forma en que la metralla rebotaba en el hormigón, los sonidos sutiles que viajaban por el aire helado, los reflejos humanos predecibles bajo presión. No estaba solo buscando objetivos, estaba buscando un sistema, una vulnerabilidad en la defensa aparentemente impenetrable del enemigo. Su frustración con las tácticas convencionales y suicidas crecía con cada camarada caído. Observaba, escuchaba, y una idea aparentemente absurda, casi blasfema, comenzó a tomar forma en su mente. Era una idea nacida no de los libros de texto militares, sino de su profunda comprensión de la física, el sonido y los instintos primarios de miedo y autoconservación. Se preguntó, ¿qué pasaría si no esperabas a que el enemigo se expusiera? ¿Qué pasaría si los obligabas a hacerlo? ¿Qué pasaría si pudieras hacer del mismo acto de devolver el fuego una sentencia de muerte? La semilla de su trampa de cebo de metralla fue plantada, un concepto tan radical que desafiaba todo lo que sus superiores creían sobre la guerra. La idea de Volkov no se trataba de un disparo de muerte directo en el sentido tradicional, una sola bala encontrando su blanco desde lejos. Se trataba de crear una reacción en cadena, una trampa psicológica meticulosamente diseñada para explotar los instintos más primarios del enemigo. Imaginó tomar los escombros omnipresentes de Stalingrado, latas oxidadas, barras de refuerzo retorcidas, fragmentos de vidrio roto, incluso fragmentos de ladrillos rotos, y colocarlos estratégicamente en la línea directa de fuego de posiciones enemigas conocidas y problemáticas. Estos objetos aparentemente inofensivos, poco más que chatarra para el ojo inexperto, estarían conectados por cables trampa delgados, casi invisibles, que conducirían a su nido de francotirador cuidadosamente elegido y oculto. El verdadero genio, el corazón audaz de su plan, radicaba en lo que sucedía a continuación. Cuando un artillero enemigo, tal vez aburrido, tal vez sospechando de un repentino destello de metal, o simplemente probando su arma, disparaba a uno de estos señuelos, el impacto no solo destrozaría la chatarra, desencadenaría un estallido localizado de metralla, una explosión en miniatura de astillas de metal dentadas, dispersando fragmentos con una fuerza sorprendente. Esto no estaba diseñado para matar instantáneamente, ni siquiera para herir gravemente. Su propósito principal era desorientar, sobresaltar, forzar un encogimiento momentáneo, provocar una reacción involuntaria del artillero, y en esa fracción de segundo de confusión, ese momento breve, casi imperceptible de desorientación, el artillero quedaría expuesto. Su cabeza podría instintivamente echarse hacia atrás. Su cuerpo podría tensarse, revelando una porción de carne vulnerable, un objetivo fugaz. Esa fracción de segundo, esa pequeña ventana de oportunidad, era todo lo que Volkov necesitaba. Su rifle, un silencioso árbitro del destino, entonces asestaría el golpe final y preciso, silenciando otro cañón mortal. Era un ballet macabro de física y psicología, que convertía el propio impulso del enemigo de disparar en su fatal perdición, transformando los mismos escombros de la ciudad en un instrumento de astuta muerte. Presentar un concepto tan extravagante a su oficial al mando, el capitán Dmitri Rostov, fue un desafío formidable, similar a ofrecer un aparato de ciencia ficción a un veterano canoso del viejo oeste. Rostov era un hombre de realismo endurecido, inmerso en las doctrinas brutales y directas de la guerra convencional, que veía las batallas en términos de fuerza abrumadora, maniobras estratégicas y pura fuerza de voluntad. Volkov, una figura tranquila a menudo pasada por alto, se encontró de pie ante un hombre cuya paciencia era tan delgada como el hielo invernal, su temperamento tan volátil como un fósforo recién encendido. Volkov,
gruñó Rostov, apenas levantando la vista de su gastado mapa, grabado con las líneas cambiantes de un frente desesperado. Su voz estaba teñida de una impaciencia que no admitía tonterías. ¿Qué pasa? No me digas que has encontrado una nueva forma de quejarte de las raciones o que has visto un fantasma en el sector 7 otra vez. Volkov, imperturbable ante el tono despectivo del capitán, comenzó a explicar su idea, su voz calmada pero firme, un marcado contraste con el caos exterior. Habló del cebo de metralla, los señuelos, los cables trampa, la desorientación calculada, pintando una imagen de una trampa silenciosa e invisible. La reacción inicial de Rostov fue un lento e incrédulo levantamiento de una ceja, seguido de un gesto despectivo con la mano, como si espantara una mosca molesta. ¿Hablas en serio, Volkov?, se burló Rostov, el sonido resonando en el abarrotado y improvisado puesto de mando, excavado en un sótano. Sus ojos, generalmente agudos y enfocados, ahora mostraban una diversión desconcertada. Esto es guerra, hombre, no un juego de caza elaborado en el bosque. Necesitamos balas para nuestros rifles, no latas para tus artilugios. Necesitamos artillería para romper esas fortificaciones, no vidrios rotos para jugar trucos psicológicos. Estamos luchando por una ciudad, Volkov, por la mismísima alma de la madre patria, no tratando de atrapar una ardilla con un lazo. Se echó hacia atrás en su silla crujiente, con una sonrisa sardónica, casi de lástima, jugando en sus labios. ¿Qué sigue? ¿Vas a distraerlos con un dulce brillante? Tenemos hombres muriendo allí afuera, Volkov. Buenos hombres. No tenemos tiempo para esta locura. Es una pérdida de tiempo precioso y de recursos aún más preciosos que simplemente no tenemos. Otros oficiales, atraídos por las voces elevadas y el puro absurdo de la conversación, intercambiaron miradas divertidas, algunos apenas conteniendo las risitas. Volkov, sin embargo, se mantuvo firme, su mirada inquebrantable, enfrentando la incredulidad de Rostov de frente. Trató de explicar la lógica subyacente, la ventaja psicológica, la forma en que podría salvar innumerables vidas al evitar la necesidad de asaltos directos suicidas. «Capitán», insistió Volkov, su voz adquiriendo una intensidad tranquila, «están atrincherados. No podemos alcanzarlos con medios convencionales sin pérdidas catastróficas. Esto crea una oportunidad, un momento de debilidad que no existe de otra manera. Utiliza su agresión, su instinto mismo de disparar, contra ellos. Es una herramienta de precisión, no un instrumento contundente». Rostov golpeó su mano contra la mesa destartalada, el sonido fuerte y definitivo. «No, absolutamente no. Mis órdenes son claras. Ya estamos muy escasos, Volkov, más escasos que un cable congelado. No voy a desperdiciar un solo hombre, un solo minuto, una sola bala preciosa persiguiendo sombras con tus trucos de carnaval. Vuelve a tu puesto, Volkov. Concéntrate en objetivos reales. Despedido». El despido se cernió pesado en el aire, denso con el desdén del capitán y la diversión tranquila, casi cruel, de los otros oficiales. Volkov, aunque exteriormente tranquilo, sintió el aguijón del rechazo, el familiar ardor de ser incomprendido. Sin embargo, su convicción permaneció inquebrantable. Sabía lo que había observado, lo que había calculado. Sabía con una certeza que trascendía la doctrina militar que podía funcionar. Impávido ante el rechazo oficial, ante la risa despectiva y el desprecio de sus superiores, Volkov decidió que implementaría su plan solo. Si no podía ordenar recursos, comandaría sus propias manos, su propio ingenio y su propia voluntad inquebrantable. Durante días que se fundieron en una rutina implacable y helada, se convirtió en un fantasma en las ruinas, un silencioso recolector en una ciudad de muerte. Se movió a través de los cascarones bombardeados de edificios, buscando entre los escombros de vidas destrozadas, no buscando comida o calor, sino componentes. Estaba en una búsqueda de chatarra de un tipo diferente, una que redefiniría el significado de desecho. Latas oxidadas, descartadas por soldados o civiles que se habían ido hace mucho tiempo, se convirtieron en su material principal, sus formas huecas perfectas para atrapar metralla, cables retorcidos, laboriosamente sacados de líneas telefónicas caídas o conductos eléctricos colapsados,
Fueron cuidadosamente recuperados, su brillo metálico apagado por la mugre y la escarcha. Fragmentos de vidrio de ventana roto, brillando peligrosamente bajo la débil luz invernal, fueron recogidos con una precisión casi quirúrgica. Cada pieza, un potencial proyectil, afilado como una navaja. Recogió meticulosamente trozos de madera, pedazos de metal dentado e incluso guijarros congelados, cada artículo elegido por su potencial para convertirse en un fragmento mortal. Sus manos, ásperas y agrietadas por el frío implacable, trabajaron con un enfoque singular, ignorando el viento mordaz y el distante estruendo de la artillería que era la banda sonora constante de Stalingrado. No solo estaba recogiendo basura, estaba ensamblando los componentes de una máquina silenciosa y mortal, cada pieza un testimonio de su inquebrantable convicción. Sus compañeros soldados, sin embargo, no vieron nada de este propósito calculado. Para ellos, Volkov se estaba convirtiendo en una rareza, una figura de creciente diversión y, para algunos, de franco desprecio. Lo observaban, una sombra solitaria moviéndose a través de las ruinas, a menudo regresando con los bolsillos llenos de lo que parecía basura sin valor. «Mira a Volkov», podría susurrar un soldado, dando un codazo a un compañero. «Sigue jugando con sus latas. Cree que va a ganar la guerra con vidrios rotos». Otro se burlaría. «El frío debe haberlo afectado finalmente. Pobre tonto, perdiendo su tiempo cuando necesitamos a cada hombre en la línea». La lástima mezclada con una risa despectiva era una reacción común. Vieron a un hombre perdido en la ilusión, persiguiendo fantasmas con chatarra, en lugar de enfrentar la sombría realidad de la batalla. Algunos se burlaron abiertamente de él, sus duras palabras cortando el aire gélido como fragmentos de hielo. «Oye, Volkov, ¿encontraste algún buen tesoro hoy? ¿Tal vez un botón brillante para asustar a los alemanes?», gritaban, sus voces cargadas de cinismo. Volkov los escuchó. Cada comentario sarcástico, cada risa despectiva, cada mirada de soslayo de lástima o ridículo. Le carcomía, un dolor sordo bajo la superficie de su calma resuelta. Hubo momentos, en las horas solitarias de la noche, cuando la duda, como el frío omnipresente, se filtraba en sus huesos. ¿Y si tuvieran razón? ¿Y si él era solo un loco, aferrado a una fantasía desesperada e infantil? El peso de su escepticismo, combinado con la aplastante presión de la guerra, era una pesada carga. Pero luego cerraba los ojos, imaginando la intrincada mecánica de su trampa, los ángulos precisos de la metralla, el reflejo predecible de un humano atrapado con la guardia baja. Recordaba las innumerables horas dedicadas a observar al enemigo, los patrones de su fuego, las formas sutiles en que el sonido viajaba a través de las ruinas. Sus observaciones, su lógica, su profunda y primal comprensión de la caza, estos eran sus anclajes. Sabía con una certeza que trascendía las opiniones de los demás que su idea no era locura, sino una respuesta desesperada y no convencional a un problema imposible. Su resolución se endureció, alimentada por una furia tranquila ante las crecientes bajas, la interminable y agotadora futilidad de los asaltos convencionales. Les demostraría que estaban equivocados. Tenía que hacerlo. Finalmente, después de días de meticulosa recolección y construcción encubierta, la trampa de cebo de metralla estaba lista para su bautismo de fuego. Volkov eligió un sector infame por un nido de ametralladora del eje, particularmente terco, una posición que había repelido múltiples intentos soviéticos, costando docenas de vidas. Bajo el manto de una noche sin luna, se movió como un fantasma, sus movimientos fluidos y silenciosos, a pesar del suelo congelado crujiendo bajo sus pies. Colocó cuidadosamente las latas oxidadas, los fragmentos de metal retorcido, los trozos de vidrio, cada pieza atada por cables trampa casi invisibles, formando una red mortal e invisible a través de los probables campos de tiro del enemigo. Su aliento se elevaba en el aire gélido mientras trabajaba, sus dedos entumecidos pero precisos, conectando los cables a un dispositivo de señalización rudimentario en su nido de francotirador oculto. Terminó su trabajo justo cuando la primera luz gris del amanecer comenzaba a pintar el horizonte destrozado. Luego, se instaló con el rifle acunado en sus brazos,
su corazón un tambor constante contra sus costillas, y esperó. El aire estaba espeso con tensión, cada disparo distante, cada gemido de escombros que se asentaban, amplificado en la calma antes del amanecer. Las horas pasaron lentamente, cada minuto estirándose en una eternidad. El sol se elevó más, proyectando sombras largas y marcadas a través del paisaje congelado. Aún así, nada. Los músculos de Volkov le dolían, sus ojos ardían por la vigilancia constante, pero permaneció inmóvil, una estatua tallada en la misma desolación que lo rodeaba. Entonces, un leve clic, un sonido apenas perceptible, tal vez solo una piedra suelta, o una ráfaga de viento que desalojaba algo, pero los oídos de cazador de Volkov, afinados por años en las estepas, lo registraron. Era distinto. Un momento después, un clang más fuerte, como si algo hubiera sido golpeado deliberadamente. Contuvo la respiración, y luego el rugido estacato de una MG-34 desgarrando el silencio. El enemigo había picado el anzuelo. La ametralladora traqueteó, una sinfonía brutal de plomo rasgando el aire. Volkov, a través de su mira, vio la reveladora bocanada de polvo cuando las balas impactaron contra sus señuelos cuidadosamente colocados. Inmediatamente, un estallido localizado de fragmentos metálicos estalló, una pequeña pero violenta lluvia de metralla. A través del caos lo vio. El artillero enemigo, momentáneamente sobresaltado, encogiéndose hacia atrás, su cabeza se sacudió instintivamente. Fue un reflejo, primario e instantáneo, exponiendo una porción crucial de su casco, una fracción de su rostro. La ventana era imposiblemente breve, una oportunidad de parpadear y perdérsela. Pero Volkov no parpadeó. Su dedo, firme como una piedra, apretó el gatillo. El estallido de su rifle fue tragado por el eco persistente de la ametralladora, pero el efecto fue inmediato. El traqueteo de la MG-34 cesó abruptamente. Un único y preciso disparo había encontrado su blanco. El primer artillero había caído. Una satisfacción tranquila y sombría se extendió por Volkov. No fue suerte, fue física calculada, psicología explotada. Reinició su reloj interno, esperando. El enemigo sería cauteloso ahora. Tal vez enviaría un explorador u otro artillero para verificar, pero la trampa todavía estaba allí, esperando. Y efectivamente, más tarde ese día, otra ráfaga de fuego, otro encogimiento, otro disparo preciso, luego otro, y otro. La coincidencia afortunada inicial se transformó rápidamente en un patrón devastadoramente eficiente. Volkov movió su nido, ajustó sus ángulos, refinó su colocación, siempre pensando, siempre adaptándose. Era un director silencioso, orquestando una sinfonía mortal de chatarra y plomo, atrayendo a su presa a un baile fatal. Los informes comenzaron a filtrarse de nuevo al puesto de mando del capitán Rostov. Primero fue un susurro, menos disparos del sector alrededor de la antigua panadería. Luego un informe más concreto. Ametralladora enemiga en el sector 4 Alfa silenciada. Causa desconocida. Luego otro. 2 artilleros más confirmados eliminados cerca del distrito de la fábrica en ruinas. Rostov, inicialmente despectivo, comenzó a escuchar con el ceño fruncido. Cotejó los informes, buscando un patrón, una razón. Las bajas en esos sectores, previamente astronómicas, estaban disminuyendo notablemente. Su escepticismo, una coraza endurecida de pragmatismo militar, comenzó a resquebrajarse. Entonces, una comprensión más profunda comenzó a amanecer en el capitán Rostov. Llamó a Volkov, no con su habitual impaciencia brusca, sino con un respeto nuevo, casi vacilante. Los informes no eran solo anomalías, eran un patrón, un testimonio de un método tan no convencional, pero innegablemente efectivo. Rostov, un hombre de hechos duros y realidades del campo de batalla, no podía negar la evidencia. Los números hablaban por sí mismos. Los sectores donde Volkov había estado operando vieron una reducción dramática en las bajas soviéticas y un aumento correspondiente en las posiciones enemigas neutralizadas. Lo que había sido descartado como la locura de un demente, ahora estaba demostrando ser un golpe de genialidad táctica. Su escepticismo inicial se hizo añicos, y Rostov
se convirtió en el improbable defensor de Volkov, su admiración creciendo con cada muerte confirmada y cada vida salvada. La noticia del cebo de metralla de Volkov se extendió como un reguero de pólvora a través de las ruinas congeladas y bombardeadas de Stalingrado, inicialmente susurrada entre soldados, luego discutida cautelosamente por oficiales subalternos. La táctica se convirtió rápidamente en una estrategia crucial y adaptada. Otros francotiradores soviéticos, desesperados por cualquier ventaja contra los atrincherados artilleros del eje, comenzaron a experimentar. Recogieron sus propias latas, cables y chatarra, emulando las meticulosas colocaciones de Volkov. Pronto, lo que alguna vez fue un esfuerzo solitario y ridiculizado, evolucionó hacia una innovación de baja tecnología generalizada. Las unidades en todo el frente comenzaron a incorporar variaciones del cebo de metralla en su doctrina de combate urbano. Aprendieron a identificar el revelador encogimiento, la desorientación momentánea, la ventana de vulnerabilidad de una fracción de segundo que Volkov había observado tan agudamente. El impacto fue inmediato y profundo. Las tasas de bajas soviéticas se desplomaron. El fuego implacable y devastador de los nidos de ametralladoras del eje, una vez un obstáculo casi insuperable, se redujo significativamente. Fortalezas enemigas enteras, que antes se consideraban inexpugnables, fueron desmanteladas sistemáticamente, no por costosos asaltos frontales, sino por el trabajo tranquilo y metódico de francotiradores que empleaban este ingenioso método. No siempre fue una muerte limpia e instantánea. A veces era una herida que obligaba al artillero a retirarse, o simplemente el efecto psicológico de saber que cada disparo que hacían podría ser el último, convirtiendo su propia agresión en una trampa mortal. El aspecto de la guerra psicológica fue tan potente como el físico, desgastando la moral enemiga y haciéndoles dudar de cada apretón de gatillo. Sin embargo, para Vasily Volkov, el arquitecto de esta revolución silenciosa, la fama nunca fue el objetivo. Fue un héroe tranquilo, impulsado no por el deseo de medallas o reconocimiento, sino por un profundo sentido del deber y el instinto de cazador de superar a su presa. Después de que la crisis inmediata de Stalingrado comenzó a menguar y el rumbo de la batalla giró lentamente, Volkov se desvaneció de nuevo en las filas. Su historia personal, como la de tantos héroes anónimos de ese brutal conflicto, permaneció en gran parte no contada, eclipsada por las grandes narrativas de generales y ofensivas importantes. Pero su innovación, su cebo de metralla, perduró, convirtiéndose en una leyenda susurrada entre soldados, un testimonio del poder del ingenio individual frente a la adversidad abrumadora. Simplemente hizo lo que había que hacer. Luego regresó a la silenciosa vigilancia de un francotirador, un fantasma entre los escombros, su legado grabado no en medallas, sino en las vidas que salvó y el rumbo que ayudó a cambiar. La historia de Volkov ofrece poderosas lecciones que resuenan mucho más allá de las ruinas congeladas de Stalingrado. Primero, subraya que la persistencia a menudo triunfa sobre el escepticismo. Su idea, inicialmente ridiculizada y descartada como locura, demostró su valía a través de una efectividad pura e innegable. Es un recordatorio de que las soluciones verdaderamente innovadoras a menudo provienen de pensadores no convencionales, aquellos dispuestos a desafiar las normas establecidas y soportar el desprecio de la sabiduría convencional. Segundo, destaca cómo la simplicidad a menudo puede triunfar sobre la complejidad. En una era de escalada tecnológica militar, la trampa de baja tecnología de Volkov, elaborada con mera chatarra, demostró ser más efectiva que muchas estrategias elaboradas y costosas. Fue una brillante demostración de aprovechar la física básica y la psicología humana, volviendo las propias acciones del enemigo en su contra con recursos mínimos. Finalmente, el relato de Volkov es un poderoso testimonio de la innovación en la adversidad. En las circunstancias más difíciles, cuando las soluciones convencionales fallan y la esperanza parece perdida, la capacidad humana para la creatividad, para ver posibilidades donde otros solo ven destrucción, puede surgir en su forma más potente. El heroísmo tranquilo de Vasily Volkov nos recuerda que el genio no siempre reside en los salones de la academia o en las salas de guerra de los generales. A veces, emerge de los lugares más inesperados,
de los escombros de una ciudad sitiada, de la mente de un cazador tranquilo, de un individuo que se atreve a observar, a pensar diferente y a actuar sobre una idea improbable. Su historia es un reflejo conmovedor sobre la naturaleza del heroísmo en sí mismo, no siempre una exhibición grandiosa y pública, sino a menudo un acto de desafío silencioso, una aplicación meticulosa del intelecto y una convicción inquebrantable que puede cambiar el curso de la historia. Las mayores victorias, parece, a menudo surgen de las fuentes más inverosímiles. ¿Qué opina del increíble ingenio de Volkov? Háganos saber en los comentarios. Si encontró esta historia convincente, por favor dele me gusta a este video, compártalo con sus amigos y no olvide suscribirse para más historias no contadas de innovación en tiempos de guerra y héroes inesperados.